Bueno, se los presento. El señor Lauren Chevron y el señor Franklin Mora van a ser los instructores de esta masterclass de inyección electrónica. Así que, sin más y para no dilatar demasiado, los dejo, profe. Comiencen la clase cuando ustedes deseen. Adelante. O- Ok, bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Denos unos segunditos para empezar aquí a compartir nuestra presentación para trabajar el día de hoy. Perfecto. Ok, iniciando a compartir. A ver, por allá. Y vamos a hacer un ajuste adicional de audio. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos junto con el profesor Franklin Mora, mi persona Lauren Chevron, para darles este entrenamiento sobre el sensor de temperatura del motor. Solo adelante. Bueno, bienvenidos, saludos a todos. Muy agradecido por esta oportunidad y por esta participación que estamos viendo hoy. Primero que nada, nosotros también somos reparadores apasionados del automóvil. Y hoy en día, pues, en mi caso particular, yo me he metido a reparar otras cosas como una lavadora, un aire acondicionado de casa. Pero bueno, es apasionante cuando se quiere resolver un problema. Y eso es lo que es reparado para mí, ¿no? Resolver un problema y obviamente la satisfacción de poder hacerlo por ti mismo. Más allá de que a veces se ahorra dinero y a veces se gana. Son dos buenas motivaciones. Así que bueno, bienvenido. Bien. Bien, vamos a hablar de sensor de temperatura. Siempre es importante entender cómo funciona la cosa, eso es fundamental, porque si entiendo cómo funciona algo y sé diagnosticarlo, pues voy a hacer mejores pruebas técnicas, voy a dar con la solución a un problema. Pero si no sé lo que estoy investigando, la tecnología que estoy trabajando, pues eso es el problema inicial que hay que resolver, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas. Siempre decimos aquí, junto con el profesor Franklin, que saber y no hacer es no saber. Entonces, cuando ustedes aprendan algo, esfuércense por llevar ese conocimiento a la práctica. Como siempre digo, los instructores hacemos un trabajo y del otro lado está el participante, el estudiante, que tiene que hacer un esfuerzo por digerir la información y llevarla a la práctica. Entonces, desde hace mucho tiempo hay que fusionar teoría y práctica para hacer un buen diagnóstico y aprender bien. Bueno, aquí quisimos centrar este entrenamiento en primero explicar cómo funciona un sensor de temperatura para luego abordar una falla real, ¿ok? Con un procedimiento de diagnóstico. Un sensor de temperatura es una resistencia variable, conocido en la electrónica como un termistor. La característica de ese tipo de resistencia variable es que básicamente hay dos tipos de resistencia, una de coeficiente de temperatura negativo, una de coeficiente de temperatura positivo, de sus siglas PTC. A nivel automotriz, principalmente, nosotros hemos trabajado en la práctica resolviendo averías con sensores del tipo NTC. Sabemos que para refrigeración comercial, industrial, muchas veces hay sensores, por ejemplo, de temperatura de evaporadores que pueden ser del tipo PTC. Pero hasta ahora nuestra experiencia siempre ha sido a nivel automotriz NTC. Estamos hablando de Toyota, Chevrolet, Mazda, Ford, etcétera, Renault. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué significa NTC? Que a mayor temperatura que detecte un sensor de temperatura, en este caso, menos resistencia va a tener el sensor cuando medimos la resistencia entre los terminales del sensor. Resistencia se mide en ohmios. Este es el símbolo que es el omega, que es como una herradura de caballo. Entonces, a mayor temperatura, menos resistencia, o viceversa. A menor temperatura, mayor resistencia tiene el sensor que uno puede medir en los extremos de los terminales machos del sensor de temperatura. ¿Cuál es la importancia de este sensor en la inyección electrónica? Bueno, que la computadora sepa si el motor está frío o está caliente. Si está frío, por ejemplo, en un arranque en frío del vehículo, la computadora busca inyectar más combustible, es decir, aumentar el tiempo de inyección
en milisegundos para favorecer un arranque en frío. A medida que el motor va calentando, la computadora recorta la inyección, inyecta menos combustible, ingresa menos aire y baja las revoluciones del motor. Pero eso lo sabe la computadora gracias al sensor de temperatura del motor. Entonces es un sensor que es crítico en un arranque en frío y una vez que prende para que la computadora vaya regulando y bajando poco a poco la inyección y las revoluciones del motor. También es un sensor muy importante para que la computadora sepa cuál es la temperatura que hay en el bloque y, por darles algún ejemplo, hay vehículos que cercanos a 96 grados centígrados, como un Toyota Yaris, por ejemplo, puede activar el electroventilador, la velocidad alta y hacer que la temperatura baje cercano a 92 grados. Renault tiene algunos sensores de temperatura que a nivel de programación de computadora activan cercano a los 98 grados y baja la temperatura a 92, 94 grados cuando apaga el electroventilador. Y va ciclando así la velocidad baja del electroventilador que enfría el radiador y le baja la temperatura entonces al motor. A nivel de circuitería electrónica, aquí tenemos la ECU, que es la unidad de control electrónica, en este caso la ECU del motor. Cuando nosotros pasamos llave o ignición on, llegan 12 voltios de energía redondeado, ¿no? 12,6, vehículo apagado, cercano voltaje del alternador vehículo encendido a computadora, y la computadora recibe este voltaje y él lo transforma y lo baja a 5 voltios de alimentación para alimentar el sensor de temperatura que se le conoce como termistor. A nivel de diagramas eléctricos se representa con una resistencia y una flecha atravesada para indicar que es una resistencia que cambia su valor en función de la temperatura. Aquí la alimentación es de 5 voltios, la computadora baja el voltaje. Es importante recalcar que internamente las computadoras tienen una resistencia cuyo valor es fijo. Entonces, supongamos que valga 1 kiloohmio. Ese valor puede variar de una marca a otra. Esto es para dar un ejemplo. Esta resistencia está en serie con la resistencia del sensor de temperatura. Esta resistencia es variable, entonces cambia su valor resistivo en función de la temperatura que esté detectando el sensor. Y tenemos finalmente el terminal de tierra, que agarra tierra a través de la circuitería interna de computadora. Aquí es lo que se ve como con este símbolo a nivel de diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico es una tierra, que básicamente es un cablecito con un tornillo que va a carrocería. La particularidad es que a mitad de la circuitería, la computadora toma valor de señal del voltaje y ella va a transformar ese valor de voltaje a un valor de temperatura en grados centígrados del sensor. Ya eso lo explicaremos un poquito más adelante. En conclusión, hay un circuito en serie con una resistencia fija y una resistencia variable que es la del sensor. Este mismo cable que alimenta pasa a ser valor de señal del sensor. Cuando utilizamos la palabra señal, es el voltaje que retorna también a la computadora para que ella la procese y ella transforma el valor de voltaje en un valor de temperatura en grados centígrados cuando nos conectamos a la computadora del motor mediante un escáner. Eso lo mostraremos un poco más adelante. Vamos aquí a activar un video que les tomamos de diagnóstico del vehículo. Un segundo, disculpen. Vamos de nuevo a la presentación y volvemos aquí a ampliar. Y aquí vamos de nuevo a compartir la pantalla, verificar la calidad del audio. Perfecto. Vamos a iniciar el diagnóstico conectando el escáner al puerto OBD2 del vehículo para lograr comunicación con la computadora del motor. Esto es un escáner que se comunica vía Bluetooth con la interfaz. Entonces aquí vamos a entrar en diagnóstico local. Uno puede buscarlo por marca, por tipo mercado asiático, chino, europeo. En este caso estamos en europeo y buscamos la marca Renault. Una vez ingresado, le vamos a confirmar y ya vamos a buscar
bien sea por modelo, por año, es decir, las especificaciones del vehículo al detalle. Es importante recalcar que hay que tener la llave pasada, es decir, ignición on, que prenda el tablero para poder lograr comunicación con el escáner. Vamos a ver. Aquí nosotros tomamos o grabamos la pantalla del escáner para que se viera con más calidad. Vamos a proceder entonces a activar este video. Ahora vamos a ingresar al vehículo, a la computadora del motor. Pudiéramos ingresar donde dice búsqueda automática, pero ahí reconoce el BIN. No siempre logra comunicación. En algunos casos sí, otros no. Entonces aquí le vamos a dar donde dice selección a mano. Y buscamos el modelo en el que estamos. En este caso sería una Kangoo. Ingresamos en Kangoo e ingresamos en inyección electrónica o inyección. Y esperamos. Hay vehículos que logran comunicarse con mayor celeridad, otros son más lentos. A veces depende de la computadora, si el sistema de inyección anterior, que es OBD1, más moderno, OBD2 comunica con más velocidad. Recuerden siempre dejar la llave pasada para lograr comunicación, es decir, ignición on. Le vamos a aceptar. Fíjense que tenemos varias funciones. Aquí vamos a ver código de avería, leer el código de avería. Y observamos un código relacionado a circuito del captador de temperatura del agua, o en este caso el refrigerante del motor. Es un código que está actual. Vamos a regresarnos y vamos a buscar en este caso leer componente, que sería datos en vivo o data stream. Y pudiéramos seleccionar solamente los componentes que nos interesan. En este caso lo vamos a seleccionar todo. Hay muchos valores de sensores que pudiéramos verificar con el vehículo apagado. En otros casos hace falta encender el vehículo, o a veces ambos casos, vehículo apagado y encendido. Y aquí hacemos un desplazamiento para ubicar el sensor de temperatura del motor. Aquí es el llamado sensor de temperatura del agua. Sabemos que es refrigerante el motor es moderno, entonces le dice agua. Y observamos este dato que dice menos 40 grados. De hecho, a nivel de la escala, nosotros pudiéramos graficar, usando el botón de gráfica, la temperatura. Si esa temperatura varía en tiempo real, observamos cómo la gráfica sube o baja en función del cambio de temperatura. Está en menos 40 grados. Ok. Fíjense algo para aclarar aquí, ¿no? Las computadoras automotrices tienen unos modos que llaman modos a prueba de fallo. Y uno de los modos a prueba de fallo de la computadora de un vehículo, cuando funciona mal el sensor de temperatura del refrigerante, es que ella pone un valor de menos 40 grados. Es lo que hemos visto en muchos vehículos. Es como una especie de estándar. Y otra estrategia que la computadora adopta es que enciende el electroventilador permanentemente. Los vehículos que tienen ventilador eléctrico, y la mayoría de los vehículos compactos modernos no lo tienen, la computadora enciende el electroventilador permanentemente. Es como, no sé qué temperatura hay en el motor, por ende voy a encender permanentemente el electroventilador. ¿Qué nos dice a nosotros un valor de menos 40 en el escáner? Más allá de que habíamos visto previamente en la lectura de los fallos o de los códigos de falla, un código referente al sensor de temperatura del agua o del refrigerante. Bueno, que hay un circuito abierto. Algo está pasando con el sensor o incluso algo está pasando con el cableado, con el conector del sensor. Entonces ya este valor
que no es coherente a menos que estemos por allá en el polo norte o en el polo sur en invierno respectivamente. No sería algo coherente ni siquiera en una mañana fría de invierno de una zona no muy extrema. Entonces ya este valor nos indica que hay un problema, que hay un defecto. Continuamos. Aquí nosotros limpiamos con limpiacontactos los terminales macho y hembra del sensor de temperatura del motor porque estaban corroídos. Eso puede ser la causa del problema. Como nos dio menos 40 grados en el escáner, es un circuito abierto. Como es un circuito abierto, bien sea la resistencia del sensor está rota, genera un abierto, bien sea los cables, bien sea de alimentación o de tierra que están abiertos, provenientes de la computadora, o pudiera haber un circuito interno computadora roto. Aquí observamos la computadora. Hay un par de ramales, el positivo que alimenta el sensor, que nace de la computadora a través de estos cables y llega al positivo del sensor, y el cable de tierra, esa tierra llega a la computadora y la computadora internamente le da la tierra a varios sensores. Aquí tenemos en mano un sensor de temperatura idéntico de otra falla que resolvimos del Renault, que lo tenemos aquí a nivel de muestra. Él tiene 3 pines, luego de arriba el positivo y negativo del sensor de temperatura, mientras que el pin de abajo es la señal que mueve la aguja de temperatura del tablero de instrumentos. Aquí nos conectamos a la alimentación del sensor respecto de tierra. La tierra la tomamos el negativo en la batería, hubiésemos podido igualmente tomar el mismo negativo del sensor. Y verificamos que el multímetro indica 5 voltios, dando la llave pasada de ignición o alimentación del sensor en este caso. Aquí invertimos la polaridad, estamos tocando con el cable rojo del multímetro, viniendo al cable de tierra, que es este pin acá, y nos da 12 voltios con 51, confirmando que esto es una tierra. Esta sería otra forma, tocando los pines positivos y negativos del conector hembra del sensor. Y observamos 5 voltios, que es la alimentación del sensor respecto de tierra. Ahora procederemos a hacer las pruebas del sensor de temperatura con una resistencia variable. Fíjense, aquí tengo una resistencia variable. Cuando muevo la perilla para acá, todo este rango de mediciones es en ohmios, y cuando la muevo para acá sería en kiloohmios. 1 kiloohmio son 1000 ohmios. Entonces aquí me regreso a ohmios. Aquí tengo 99 ohmios, prácticamente 100, que sería cuando tengo aquí el indicador cercano a 100. Cuando lo muevo a 220 voltios, ohmios, tengo 214 ohmios. 330 ohmios serían 360 ohmios. Claro, hay un pequeño error de precisión en la fabricación del instrumento, pero más o menos marca en el multímetro lo que indica acá. Aquí dice 470 ohmios, aquí dice 0,461 kiloohmios, que sería 461 ohmios. Y así, por el video ahorita, vamos a ir modificando el valor de la resistencia para ir viendo si cambia la temperatura en el escáner. Ahí nos conectamos entonces a los 2 pines de alimentación y tierra del sensor y conectamos la resistencia variable. Y la vamos a colocar en 100 ohmios. Fíjense que a la par de haber conectado la resistencia, estamos igualmente con la comunicación con el escáner en datos en vivo. Fíjense que aquí me marca 113,39 grados centígrados. Si yo subo la resistencia, por ejemplo, a 220 ohmios, baja la temperatura 87 grados, 82. Si subo la resistencia a 330 ohmios, baja la temperatura 71 grados, 61. Lo que observamos entonces es que a medida que voy subiendo la resistencia, va a ir bajando la temperatura en la gráfica. Aquí llegamos hasta 4700 ohmios, que serían 4.7 kiloohmios, indicando 7,39 grados centígrados. Aquí fíjense que nos pasamos a la escala de kiloohmios e iniciamos en 6.8 kiloohmios, que serían 6800 ohmios. Estamos a 0.53 grados centígrados, casi 0 grados. Subimos a 10 kiloohmios y sigue bajando la temperatura en el escáner, menos 6,33. 20 kiloohmios o 22 serían menos 20 grados.
Vamos a ver cuándo en este sensor logramos obtener un circuito abierto. Estamos en 36 kiloohms, menos 27 grados. 47 kiloohms, menos 37. Aquí prácticamente estamos en los menos 40 grados. Aquí estaríamos ya entre 47 kiloohms y 68 kiloohms, aproximadamente unos 50 kiloohms. Aquí dio circuito abierto menos 40 grados en el escáner, ya habiendo llegado a unos 68 kiloohms. ¿Qué logramos haciendo esta prueba? Estamos verificando que los cables están bien y la computadora está respondiendo al cambio que le estamos dando a la resistencia o la resistencia variable. Es decir, estamos simulando con esta resistencia cambio de la temperatura del sensor. Hasta ahora que podemos garantizar que la computadora está bien y los cables están bien. Luego de haber entonces removido la corrosión con el limpia contacto, vamos a enchufar el conector hembra y macho para ver si el sensor de temperatura empieza a marcar correctamente. Ya habiendo conectado el conector hembra y macho del sensor de temperatura, observamos en el escáner que indica 47 grados centígrados temperatura del motor. No así porque este motor estaba en funcionamiento, bueno, ya tiene más o menos 40 minutos que lo detuvimos y todavía está un poco caliente. Pero ya está marcando valor de temperatura, cosa que antes no lo hacía. Ahora, para confirmar que todo está bien, verificamos la alimentación del sensor. Recuerden que este cable tenía anteriormente 5 voltios desconectados, pero cuando tú lo enchufas, la particularidad del sensor de temperatura es que el mismo cable que alimenta es señal. Entonces ya este voltaje no es de 5 conectado porque está en serie la resistencia en la computadora que es fija con la resistencia del sensor que cambia con la temperatura. Entonces ahorita este cable o este terminal que tenía 5 voltios conectado nos indica en el multímetro 1,92 voltios. Ese voltaje la computadora lo recibe y lo transforma a un valor de temperatura en el escáner. En este caso nos indica 46,05 grados centígrados, con lo cual hasta ahora todo está midiendo bien. Ahora vamos a verificar el señal del vehículo que evalúe correctamente la temperatura del motor. Y esperamos poco que el motor caliente. ¿Qué deberíamos observar aquí? Que poco a poco la temperatura vaya subiendo. La gráfica va a ir subiendo a medida que calienta el motor y suban kilogramos centígrados. Pero claro, te puede tomar algunos minutos. Fíjense que aquí el voltaje está bajando 1,63 voltios. Estaba antes en 1,9 voltios, sigue bajando. Y fíjense la gráfica como es ascendente, va subiendo. Porque va subiendo la temperatura aquí, 56 grados centígrados a medida que calienta el motor. Y sigue bajando el voltaje. Acuérdense que este tipo de sensores trabaja así, inversamente proporcional. A mayor temperatura, menos resistencia. O a menor temperatura, mayor resistencia. Entonces, si sube la temperatura, baja la resistencia, también hay menos voltaje en el cable del señal, que es lo que estamos observando. Repetimos que la computadora transforma este voltaje en un valor de temperatura en el escáner. Fíjense que hemos monitoreado la temperatura en el tiempo. Ya está casi 98 grados por iniciar la activación del electroventilador que enfría el radiador. Entonces lo que vamos a observar, fíjense que ya activó, está evacuando el calor al motor y debería empezar a bajar la temperatura. Está en 98,42 grados centígrados. Y poco a poco debería ir bajando la temperatura si está bien el sistema de refrigeración del motor. Está en 97,8 y sigue bajando. 96,55. Sigue activado el electroventilador. 95,31 grados. 94,68. Y aquí el electroventilador ya no está funcionando. Se están frenando las aspas. Y fíjense que bajó hasta 92 grados. 92,19, 81 y poco a poco va a volver a subir en el tiempo. Entonces ya verificamos que el sensor de temperatura está bien, la activación del electroventilador, por lo cual damos cerrado por ahora este caso. Bueno, vamos a dar un poquito de precisión acerca de cómo la computadora y el sistema de inyección hace para determinar esa temperatura. Básicamente un circuito de división de tensión.
La computadora baja el voltaje a 5 voltios, luego de recibir 12 voltios de alimentación de la switchera de ignición. Internamente, como les comentamos, hay una resistencia fija que, por ejemplo, podemos decir que vale 1 kilo ohmio. Ese valor puede variar de una marca a otra, es para dar un ejemplo. Y asumamos que en algún momento la temperatura hace que el sensor de temperatura del motor tenga una resistencia de 4 kilo ohmios. En un circuito en serie va a haber una caída de voltaje que, sumada en cada resistencia, tiene que ser el voltaje de la fuente. En este caso, si esta resistencia interna de computadora vale 1 kilo ohmio, hay una caída de 1 voltio. Si en este caso la resistencia en el sensor es de 4 kilo ohmios, la caída es de 4 voltios de voltaje. Cuando decimos caída, es entre comillas cuánto se jala de la energía de alimentación en el componente resistivo, o qué energía cae en ese componente. Entonces, al tener más resistencia, en este momento el sensor de temperatura genera una mayor caída de voltaje. La suma de ambas caídas, 1 voltio más 4 voltios, da voltaje en la fuente 5 voltios. Aquí tenemos un gráfico como el que explicamos hace rato, que a mayor temperatura, menos resistencia al sensor y viceversa. Un sensor del tipo de coeficiente de temperatura negativo, como vimos en el video anterior, y como las variables voltaje, resistencia y corriente se relacionan por la ley de Ohm, entonces al ir bajando la resistencia, cuando aumenta la temperatura va también bajando el voltaje. Es decir, cuando la temperatura en grados centígrados sube, tanto la gráfica de resistencia va bajando y el voltaje va bajando por la ley de Ohm. Si baja la resistencia, baja el voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí si tengo 5 voltios de alimentación menos 1 voltio de caída interna en la resistencia interna de computadora, obtengo 4 voltios. Obviamente esos 4 voltios disponibles en la entrada del sensor caen completos en el sensor, ya que abajo sería una línea de tierra. Entonces, cuando la computadora en el punto medio, que es donde ya toma el valor de señal para determinar la temperatura del motor, ella detecta 4 voltios. Aquí, según esta gráfica, que es de ejemplo, esa gráfica puede variar de una marca a otra, solo la hicimos de ejemplo. Si la computadora recibe 4 voltios en el cable de señal, si tocamos la gráfica y nos vamos hacia abajo, aproximadamente la computadora indicará en el escáner, en datos en vivo del motor, 15 grados de temperatura en el sensor ST, que es el sensor de temperatura del motor. Vamos a anotar aquí brevemente las siglas en inglés. Aunque nosotros, obviamente, aquí tengo un problemita aquí listo. Engine Current Temperature, ¿no? Nuestro idioma es el español, pero hay muchos escáneres que vienen en inglés. Y aunque ya hace mucho tiempo los escáneres te permiten cambiar el idioma al español, al francés, etc., a veces las traducciones al español no son muy buenas. A veces sí. Las abreviaturas siguen expresándose en inglés. Muchas veces podemos ver código con circuito abierto en el sensor y la abreviatura del sensor, que es la sigla en inglés del nombre del sensor. Sí, es por eso que hay que hacer un pequeño esfuerzo con el inglés técnico. O sea, buscar las palabritas, tener un diccionario, anotarlas en un cuaderno, ir aprendiéndoselas, porque al final no es difícil. El inglés técnico no es difícil. Entonces, hay un pequeño esfuerzo que siempre es bueno hacer con el inglés técnico a nivel automotriz. Entonces, aquí, por ejemplo, si al cabo de un rato la temperatura que detecta el sensor de temperatura en el bloque del refrigerante del motor cambiaría el valor de la resistencia del sensor, modificando el voltaje de señal, que es lo que nosotros representamos en la siguiente lámina. Presten atención. Fíjense, aquí supongamos que ambas resistencias en un valor de temperatura dado son iguales, 1 kilo ohmio y 1 kilo ohmio la resistencia fija interna en computadora. Entonces se va a generar una caída de voltaje igual, 2.5 voltios y 2.5 voltios en el sensor. Sumadas me da el voltaje de la fuente, 5 voltios. Entonces, si tengo 5 voltios de alimentación aquí en la entrada de la primera resistencia, menos 2.5 voltios de energía que caen en la resistencia interna, me queda como voltaje de alimentación para el sensor 2.5 voltios respecto de tierra.
Esta energía cae completa luego en el sensor. Y ya aquí abajo tenemos una línea de tierra. Entonces el voltaje restante en el cable de señal serían 2,5 voltios. Esos 2,5 voltios, cuando la computadora lo detecta, si nos vamos aquí a la gráfica, entonces observamos una temperatura aproximada de 38 grados centígrados. Entonces un cambio en la temperatura afecta la resistencia del sensor y por ende el voltaje en el cable de señal. Aquí, por ejemplo, lo que estamos mostrando en esta gráfica es que la computadora cambia el voltaje que recibe, lo transforma a un valor de temperatura en grados centígrados en el escáner de datos en vivo del motor. Y a medida que va aumentando o disminuyendo el voltaje, va aumentando o disminuyendo la temperatura. Obviamente, a pesar de que es un sensor de coeficiente negativo, donde su resistencia sube cuando la temperatura baja o viceversa, voltaje y temperatura son proporcionales. Aumenta el voltaje, aumenta la temperatura. Disminuye el voltaje, disminuye la temperatura. Saber ese tipo de cosas nos puede ayudar a hacer diagnósticos incluso con un multímetro sin necesidad de un escáner en un sensor como este. Correcto, aquí lo que describió el profesor Franklin sería para un tipo PTC, que como les comentamos a nivel automotriz no lo hemos trabajado, o sea, multimarca no hemos tenido todavía fallas de PTC, pero sería algo así con lo que dijo el profesor, que si sube la temperatura, sube el voltaje, si sube la temperatura, sube la resistencia. Pero a nivel automotriz lo que hemos trabajado es tipo NTC, a mayor temperatura en grados centígrados, menos resistencia en kiloohmios, y menos voltaje en voltios, que serían estas gráficas que mostramos aquí, como la que estamos mostrando en el caso de la falla real del Renault. Este voltaje que se mide estando el cable enchufado de la alimentación del sensor a tierra es el voltaje ya de señal. La particularidad es esta, que cuando se desconecta el sensor y se mide, por ejemplo, el voltaje de alimentación proveniente de la computadora respecto de tierra es de 5 voltios. Desconectado, el conector hembra, desconectado. Sin embargo, cuando se conecta, era lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Este valor de voltaje respecto de tierra, que anteriormente era 5 voltios desconectado, ya va a variar de 0 a 5 voltios en función de la resistencia del sensor, que cambia en función de la temperatura que esté midiendo. Entonces el mismo cable que alimenta teniendo 5 voltios desconectado, enchufado, varía de 0,5 voltios en función del cambio de temperatura del sensor, que sería esta gráfica que está aquí. ¿Okay? Entonces cuando se desconecta el sensor, que sería lo mismo que simular un circuito abierto, pues en los escáneres multimarca tenemos un valor de menos 40 grados. Menos 30, menos 40. Ya después veremos, en el caso de un cortocircuito, los valores están cercanos a más 120, más 130 grados centígrados en el escáner. Es decir, un corto, por ejemplo, si esto está aquí conectado y este cable está tocando a tierra, el alambre de cobre que alimenta el sensor, por ejemplo, un cobre en la entrada o un cortocircuito en la entrada del sensor, o un corto interno en computadora, pues indicaría en el escáner un valor de temperatura muy elevado, como si el vehículo estuviera recalentado. Y un circuito abierto indicaría menos 40 grados en el escáner, que puede verse, por ejemplo, a un sensor roto, cables rotos o una circuitería interna de computadora rota. Aquí hemos conectado un circuito en serie con batería de una resistencia variable, cuyo valor lo vamos a dejar en un valor fijo, en serie con la resistencia variable de un sensor de temperatura, en este caso de un motor Toyota. En el vehículo, la resistencia interna está en serie con el sensor de temperatura con un valor fijo, que estaría en computadora. Aquí la estamos simulando con una resistencia, le dejamos un valor fijo ya precalibrado. Normalmente en este circuito se debería alimentar con 5 voltios el sensor.
Aquí estamos trabajando con una batería de 12.6 voltios, sin embargo movimos aquí el valor para ajustarlo exactamente a 5 voltios aproximadamente de alimentación hacia el sensor. Entonces, como tenemos un circuito en serie, si el sensor lo sometemos a un aumento de temperatura o una disminución de temperatura, debería modificar su valor de resistencia, que es un termistor, es decir, una resistencia variable que cambia con la temperatura. A mayor temperatura, menos resistencia o viceversa. A menor temperatura, más resistencia. Eso es lo que vamos a observar ahorita. Y a mitad de camino, es decir, entre la resistencia variable del sensor de temperatura y la resistencia fija que estaría en computadora, que es el cable que normalmente tiene 5 voltios de alimentación desconectado, pero cuando está enchufado varía ese valor de voltaje de 0,5 voltios, que es donde la computadora a mitad de camino toma el cable de señal para verificar qué voltaje hay en el sistema y la computadora transforma ese voltaje en un valor de temperatura en el escáner. Aquí vamos a calentar la punta del sensor con un mechero. A mayor temperatura debería bajar el voltaje del sensor, que es lo que estamos observando. A mayor temperatura, el sensor tiene menos resistencia. Y a medida que se va enfriando, temperatura ambiente, va subiendo el voltaje. Ese voltaje en que recibe la computadora y lo transforma a un valor de temperatura en grados centígrados en el escáner. Ahorita vamos a sumergir la punta del sensor en agua fría a ver si hay un cambio. Estamos bajando la temperatura al sensor. Al bajar la temperatura tiene que subir la resistencia del sensor y también subir el voltaje. Es lo que estamos observando ahorita. Aquí hemos conectado el sensor de circuito para medir su valor de ohmiaje o de resistencia. Vamos a calentar la punta del sensor a ver cómo varía la resistencia. Al someterlo al calor baja el valor resistivo. Aquí está marcado en este momento 200,60, 300 ohmios, 0.4, 0.5 kilo ohmios, que son 500, 600 ohmios. Vuelvo a calentar la punta del sensor. Vamos a ver a cuánto baja la resistencia. Está casi cercana a 50 ohmios. Cercana a 0, ¿no? 2 ohmios. A medida que enfría la temperatura, va subiendo la resistencia. Es lo que estamos observando, la temperatura ambiente. Entonces, este es un sensor que es una resistencia variable. Los hay del tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. Es decir, a mayor temperatura, menos resistencia, o menor temperatura, más resistencia del sensor. Y los hay del tipo PTC, coeficiente de temperatura positivo. En este caso, a mayor temperatura, más resistencia, o a menor temperatura, menos resistencia. A nivel automotriz, principalmente los hay es NTC, coeficiente de temperatura negativo. Entonces aquí tenemos una gráfica patrón de ejemplo extraída de un manual de reparación, donde se observa que el fabricante nos da realmente una banda porque la resistencia del sensor muchas veces puede variar un poco a una misma temperatura. Entonces nos da una banda de valores correctos. Por ejemplo, para entender bien esto, a 20 grados centígrados, si me voy aquí en la parte inferior, tocando aquí el punto inferior de la gráfica y aquí el punto superior, tengo distinto ohmiaje, como un rango más o menos de 2.5 kiloohmios a unos 4 kiloohmios en el valor superior. ¿Ok? Entonces hay un rango que puede estar normal. Fíjense, aquí el fabricante nos sugiere tomar el valor resistivo en dos temperaturas distintas, a 20 grados centígrados y a 80, pero para ello, esto es un experimento que se puede hacer de manera controlada, hacer calentar agua y medir la temperatura del líquido. Entonces, por ejemplo, a 20 grados se toma el valor resistivo y a 80 grados el valor resistivo. Entonces, en ambos casos, tiene que dar el valor resistivo dentro de ese rango. Ejemplo, 2.4 kiloohmios estaría en este rango, de 2,32 a 2,59 kiloohmios. Y si, por ejemplo, el otro valor nos da 2,32 kiloohmios, estaríamos también en rango. Básicamente, cuando se tienen dos puntos, podemos trazar una recta. Esto es casi una recta realmente, es una curva, pero no muy inclinada. Entonces, si, por dar un ejemplo, usted está a otra temperatura, donde usted está, no hay 20 grados, sino 30 grados, pues usted toma ese valor de 30 grados y lo ubica aquí en la esquemática. Por ejemplo, si el valor que te dio a 30 grados es de 2 kiloohmios, vamos a limpiar un poco la pantalla.
si el valor que les dio a 30 grados centígrados es de 2 kiloohmios, tú puedes decir que el valor del sensor está en rango a esa temperatura. Luego calientas el sensor y si en este momento tomas la referencia 80 grados centígrados y si 80 grados centígrados el valor resistivo te da 1 kiloohmio, entonces cuando trazas la línea recta, observa, segundito, vamos a borrar esta parte, ok. Cuando se traza la línea recta, para construir la gráfica, en este caso una línea, se observa que aunque este punto estaba en rango, este otro punto, mayor temperatura, sale fuera del rango. Entonces ahí donde empiezan los problemas, porque de repente en el tablero, por dar un ejemplo, todos estos son ejemplos reales que han pasado, en el tablero de repente la temperatura del motor te indica más 110 grados. Y el electroventilador está fijo activado cuando el motor está caliente porque la computadora cree que el motor está caliente. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura la resistencia del sensor ya no sigue el patrón original. De repente el motor estaba a 92 grados, el electroventilador debería estar apagado, en estado off, pero la computadora al creer que el motor está muy caliente porque la resistencia del sensor varía mucho porque ya el sensor está entre comillas fatigado, entonces siempre está activando el electroventilador. Es un ejemplo de falla. O al revés, puedes tener una falla que el sensor a medida que calienta o baja la temperatura tiene una gráfica muy plana o muy inclinada, se sale de lo que debería dar y por ende de repente la computadora no activa el electroventilador, empieza a hervir el refrigerante en el reservorio y empiezan los problemas de recalentamiento del motor. Bueno, vamos a ir cerrando ahorita el entrenamiento. Profesor Franklin, si tiene algún comentario. Bueno, lo que mostramos hoy fue distintas maneras de hacer el diagnóstico de un mismo componente para poder ser más precisos en la reparación de cualquier sistema o de cualquier aparato, en este caso un vehículo. Debemos ser muy precisos en el diagnóstico y les mostramos distintas maneras y herramientas con las cuales se puede hacer el diagnóstico. En muchos casos necesitamos herramientas especiales y en otros casos herramientas más comunes, pero información precisa de cómo funciona el sistema. Siempre y cuando con los conocimientos correctos se pueden hacer pruebas que nos pueden llevar al diagnóstico y a la resolución de la falla. Ok, solamente para concluir de mi parte, fíjense, esto es muy importante para hacer un resumen. Por un circuito abierto, en un escáner nos va a dar normalmente menos 40 grados. Por un cortocircuito, nos debería dar más o menos más 120, más 130 grados centígrados en el escáner. En el caso de un abierto, pues el abierto puede deberse a un roto en el sensor, encableado o internamente en la computadora. Pero en el caso de un cortocircuito, por ejemplo, si el que está en cortocircuito es el sensor y está pegado al valor en más 120, más 130 grados, nosotros podemos desconectar el sensor. Si al desconectarlo cae el valor de, por ejemplo, más 130 grados a menos 40, entonces ya nosotros sabemos que el corto está internamente en el sensor. O si al desconectarlo sigue en más 130 grados, ¿qué podemos hacer? Rutear los cables o investigar cuáles son los pines de entrada a la computadora, lo que llamamos el pin out. Supongamos que este pin es el pin número 10 y este es el pin número 11 y nosotros hacer con un puente, con un cable cercano a la entrada de computadora. Si cuando nosotros, entre comillas, hacemos un corto y pasa de más 130 o desconectamos de más 130 a menos 40, estamos generando un abierto. El problema estaría en los cables. En este caso, fíjense, aquí por ejemplo, si desconectamos, daría menos 40 grados. Si el corto está en el sensor, pero si desconectamos y sigue el problema en más 130 grados, nosotros pudiéramos ver si podemos más bien desconectar el sensor. Corrijo, que es lo que quería comentar. Los cables que van a la computadora. Si al desconectarlo
pasa de más 130 a menos 40, entonces el problema del corto está en el cableado, es decir, puedes tener un cable que está ido a tierra, por ejemplo, el positivo. Si tú desconectas específicamente los pines 11, 10 y 11 que van a la computadora, al desconectarlos generas un abierto, eliminas este corto y al generar un abierto pasaría de más 130 a menos 40, que es como tiene que indicar un abierto. Entonces ya tú sabes que el problema está en los cables. Aquí nosotros pudiéramos medir la continuidad, por ejemplo, del cable positivo respecto de tierra. Si suena el pito, es pura continuidad con tierra y un corto del positivo a tierra. Okay, esto se hace sin energizar el sensor, ya en off, para ver si el cable está corto. Tiene que haber continuidad entre los cables de tierra, es decir, sonar el pito del multímetro, entre los cables positivos, sin energizar el componente, es decir, llave en off, pero no puede haber continuidad entre el cable positivo y tierra. Si suena el pito del multímetro, pues hay un cortocircuito del cable positivo a tierra y habría que rutear el cable para ver dónde está ese cable tocando la carcasa. Si en el caso de un cortocircuito. Adelante, José. Muy bien, profe. Hemos terminado entonces con la exposición. Muchísimas gracias. Bien, Pedro nos pregunta, ¿algún sensor indica la resistencia a 25 grados en la carcasa? Bueno, yo leí esa pregunta en el chat y es un poco confusa, pero lo que yo entiendo es que si el motor está a 25 grados, el sensor lee la temperatura. Si es así, sí, ya que el sensor tiene un rango de medición desde menos 40 hasta un poco más de 120 grados. Cualquiera temperatura en ese rango, el sensor la va a poder apreciar. Bien, la Ford Explorer motor 4.0, ¿los dos sensores trabajan igual? Bueno, en el caso específico de Ford, Ford tiene un sensor ST, Engine Coolant Temperature, y luego tiene un sensor de temperatura de la culata. O sea, un sensor mide la temperatura del líquido refrigerante y el otro sensor mide la temperatura del metal. Es una cuestión muy particular de Ford que no dudo que pueda haber otro vehículo con el mismo sistema. No recuerdo con precisión, pero BMW también tiene algo parecido en algunos motores en B, pero son dos sensores que trabajan de la mano. Por alguna razón que desconozco, ese tipo de motores en B de Ford usa esos dos sensores. Bueno, acá voy a tratar de... es larga la pregunta, vamos a ver si podemos responderla. Dice, ¿qué factores podrían afectar al funcionamiento de este sensor? Entre ellos podría encontrarse el uso de el agua destilada con el refrigerante al 50 o la que ya viene preparada. Si está confusa, le decimos a Sebastián que la reescriba. Bueno, mira, yo te doy mi opinión. Vamos a ver qué opina el profesor Franklin. Anteriormente los vehículos trabajaban con agua. Entonces eso tendía a corroer la bomba de agua, las paletas, pues, abrirle también o perforar la cámara de combustión. Hay cámaras de combustión inclusive de aluminio que se corroyeron, ¿no? Entonces ya es difícil recuperarla en esos motores que tienen 20 años trabajando con agua, 20 o 30 años. Obviamente después hubo la evolución al refrigerante. El tema del refrigerante es que sigue utilizando parte de agua y parte de refrigerante en estado puro. En países fríos, el grado de pureza del refrigerante es mayor, es decir, hay menos agua, no hay. Y en países más o menos tropicales, como estas zonas, quizás, pues entonces ya hay una proporción de 50 refrigerante puro, 50 de agua. Entonces ahí el refrigerante tiene dos propiedades. Una es anticorrosiva y otra es anticongelante, que es más que todo para países donde puede llegar las temperaturas externas de 0 grados hacia abajo, donde el agua pudiera dilatar y romper el bloque.
Entonces, aunque ya hace mucho tiempo se utiliza una mezcla de refrigerante puro, que es una tecnología de ácidos orgánicos con agua, sigue habiendo un componente de agua. Entonces, muchas veces esos sensores son sometidos a mucha temperatura. Entonces, yo lo que te pudiera decir, aunque no tenemos un experimento así como tal, eso sería más que todo un fabricante, es que si trabajas con un motor con mayor grado de pureza en el refrigerante, pues los componentes te van a durar más, ¿no? Va a haber menos tendencia a la corrosión. Sí, y también en cuanto al uso de refrigerantes 50 y 50 o refrigerante más diluido o incluso el uso de agua común, siempre va el sensor a funcionar bien. ¿Qué puede pasar? Como dijo el profe Lauren, la corrosión puede afectar la medición del sensor en el tiempo. O sea, si yo uso agua común o refrigerantes muy diluidos, o solo agua destilada, en el tiempo, eso puede generar la corrosión del sensor y eso afectar la medición. Yo he visto problemas en ese aspecto, es más que todo cuando el sensor es un sensor doble, o sea, que mide temperatura para la computadora y mide temperatura para el tablero. Y el sensor del tablero que está integrado en el mismo sensor, ese es el que da lecturas erróneas. Pero si el sensor está bueno y se usa agua común, agua destilada, refrigerante 50 y 50 o refrigerante diluido, siempre va a dar la misma lectura. Cuando vuelvan a ver esta clase grabada, en la lámina 2 mostramos una imagen del sensor de temperatura, que ese fue un caso que se resolvió también aquí, y la punta está corroída. Entonces ya no es cilíndrica. Obsérvense ese detalle. Adelante. Bien, dice Franco, no le quedó claro muy bien cómo hacer la conexión para probar el sensor y si pueden resumirlo. A lo que yo digo, la clase, la grabación va a estar disponible a partir de mañana. ¿Puede volver a verla para no, Sí. para darle lugar a Sí. otras preguntas? Así que, Sí. Franco, te recomendamos volver a ver la parte esa y ahí le vas a poder prestar más atención a la grabación. Y si el sensor está fuera de rango, ¿cuál es el comportamiento? Bueno, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado casos en el taller donde el sensor se queda en un valor pegado, en un valor de resistencia. Y cuando nosotros con el escáner buscamos qué temperatura está sacando, vemos 70 grados. En el caso de 70 grados es una temperatura muy baja para un motor que, digámoslo así, para un rango normal de funcionamiento de un motor. ¿Cuál es el problema? La computadora hace correcciones de cantidad de combustible basado en la temperatura. Baja temperatura, más combustible, mezcla rica. Alta temperatura, una mezcla más pobre. Si se queda pegado en un valor bajo de temperatura, el motor va a tender a funcionar mal. ¿Por qué? Porque va a inyectar mucho combustible. Puede humear negro, puede generar carbonización de la bujía, fallas de potencia y un consumo de combustible excesivo. Sí, yo quiero agregar algo aquí, que vi una preguntita aquí rapidito, José, que ¿Sí? un participante comenta que si el sensor detecta, o sea, por momentos no detecta refrigerante, sino aire, supongamos un bloque que esté mal purgado. A nosotros nos pasó una vez que había una mala purga en el bloque, todavía había aire en el motor. Entonces, en ese momento la aguja se disparaba, o sea, se movía como de mínimo máximo, es decir, no monitoreaba bien la temperatura del motor. Tiene que monitorear 100% líquido. Bien, Jorge nos pregunta, tiene un escáner Conway 808 que no se le conecta al Corsa Wind 1.4. Él pregunta si tendría que hacer algún cambio en el OBD2. Mira, vamos a ver qué opina el profe. Nosotros con los Corsa es un poco una lotería, porque hay cosas que hemos logrado escanear y otros son más difíciles de escanear. A veces depende del escáner que tengas. Tienes que tener uno que pueda leer. A veces le puedes ingresar por Opel, por ejemplo, y lo buscas por ahí. Y a veces sí logras comunicación, pero ese escáner que tú tienes, nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos varios escáneres en la escuela, de los más sencillos, los más avanzados, pero ese que tú tienes, si mal no recuerdo,
es similar a un escáner Hotel que tenemos nosotros, el AL500 series, algo así. Y esos escáneres se centran principalmente en inyección electrónica, ok, OBD2, EOBD, algunos protocolos CAN-bus. Entonces están más que todo diseñados para vehículos de marcas japonesas, marcas americanas, pero a veces tienen problemas de comunicación para marcas europeas como Renault, Fiat, etcétera. Entonces tienes que tener un escáner ya de gama intermedia o avanzada que permita conectarte a muchas marcas. ¿Ok? Para poder hacer ese diagnóstico. Pero tranquilo que eso ya nos ha pasado a nosotros, ¿ok? No, no son carros fáciles de escanear. No cualquier escáner lo logra comunicación. Porque el escáner, por ejemplo, los genéricos van comparando sus protocolos de comunicación interna a ver cuál coincide con el vehículo. Y si no coincide, no logra comunicación. ¿El sensor puede variar la información por falta de agua? Sí, sí puede, porque siempre va a medir temperatura, pero si hay vapor o si hay líquido, puede haber fluctuaciones. Eso es una duda que siempre queda de gente que se le recalienta el auto y dicen, es que no tenía agua y no me di cuenta y no me avisó o no me marcó la temperatura correcta. Sí puede pasar, sí puede pasar. José, te interrumpo un momentico, si siguen Sí, las cómo no. preguntas. Al final de las preguntas, si nos puedes regalar 3 minutos para volver a la presentación, que quiero aclarar algo sobre el sensor, pero es cortico, ¿ok? Puede hacerlo ahora, profe, así no perdemos el hilo. Ah, bueno. Ok, déjame. Vamos a compartir. Aquí, estamos aquí, ¿no? Sí. Ok, déjenme un segundo, vamos a llegar aquí. Ok, quiero explicar esto mejor porque sentí que cuando lo expliqué quizás no lo expliqué tan claro para que no haya confusiones. Es decir, cuando yo tengo un caso de -40 grados en el escáner, ya sabemos que es un abierto. El abierto puede estar en el sensor, en los cables o un roto interno en computadora. Entonces, una técnica consiste en desconectar el sensor. Obviamente, si tú lo desconectas, sigue el abierto. Pero entonces, al haberlo desconectado, ya tenemos el siguiente dibujo, que es este, ¿no? Entonces, inclusive, estos son pruebas avaladas por ciertas marcas automotrices, agarrar un cable y hacer, entre comillas, un corto entre el positivo y el negativo. Aquí vendría el cable de tierra. Realmente no es un corto, porque internamente hay una resistencia alimentada por 5 voltios. Entonces, cuando tú con un cable une el positivo y negativo, lo que le está dando es continuidad a tierra del sensor. Entonces, si en el momento en que tú haces, entre comillas, el corto, que no es un corto con un cable, se pasa de -40 a +130 grados, en el escáner ya sabemos que los cables y la computadora están bien porque responden de un circuito abierto a un circuito cerrado o en corto. Entonces ahí el problema es el sensor de temperatura y ya lo puedes reemplazar. Ese es el caso uno. De todas maneras, como una precisión, nosotros este puente, nosotros lo hemos hecho en Toyota, Chevrolet, nunca hemos quemado una computadora, pero de manera preventiva es recomendable, por lo menos en una tienda electrónica, comprarse una resistencia de al menos unos 50 o 100 ohmios y hacer el corto, entre comillas, con el valor resistivo, por si acaso, para proteger la computadora. Normalmente tienen resistencia interna, pero por ahí nos llegó un caso, una información, no lo trabajamos nosotros, con una computadora de FIA, que una persona hizo esa prueba. Obviamente no es alumno de la escuela, pero en su momento nos comentó que él hizo esa prueba directamente con un cable y según él quemó la computadora. No tenemos cómo certificarlo, solamente creerlo. Pero nosotros tenemos mucho tiempo haciendo la prueba preventivamente con una resistencia de 100 ohmios o de 50, que tú lo hagas con un cable o con una resistencia de 100 ohmios. El escáner, por decirte, con el cable te puede dar, por ejemplo, +130, pero con la resistencia de 100 ohmios te da +125. O sea, la diferencia no es mucha, pero sí te sirve para ver que hay un cable envío de -40 +125. Entonces es recomendable usar la resistencia de manera preventiva o una caja de resistencia variable como la que utilizamos en el video, ¿ok? Colocarla en 50 o 100 ohmios. Y el segundo caso que queríamos aclarar es este. Cuando nosotros tenemos en el escáner +130 grados, ya sabemos que
por lo que hemos explicado que es un cortocircuito. Entonces, en este caso, nosotros podemos desconectar el sensor, que sería el dibujo de abajo. Al desconectarlo, si el corto estaba internamente en el sensor, si tú lo desconectas, ahora te va a marcar menos 40 grados, con lo cual tú compruebas que el problema estaba en el sensor. Pero si al tú desconectar el sensor sigue indicando un cortocircuito, más 130 grados, el siguiente paso es ver si puedes desconectar estos dos cables de entrada a la computadora. Que si tú lo desconectas y ahorita te marca de más 130 a menos 40, ya tú sabes que el que está en corto es el cable positivo. La otra forma, teniendo la llave en ignición off, es decir, tablero apagado, es verificar la continuidad de este cable respecto de tierra. Si suena el pito, es porque en alguna parte el cable positivo está tocando la carcasa. Entonces, si por ejemplo tocas con el cable negro el multímetro, carrocería, el bloque, el motor, el negativo de la batería, es decir, cualquier punto de tierra y tocas el cable rojo al cable del sensor que alimenta el sensor, ya va en off. Cuando la pequeña corriente del multímetro sale, va a tierra, regresa por aquí y regresa por el cable negativo y regresa suficiente corriente, suena el pito, es decir, el cable positivo está a tierra. Entonces el problema sería este cable. Eso es lo único que queríamos aclarar, José. Adelante, si hay más preguntas. Perfecto, profe, muchas gracias. Juan dice, se supone que el agua destilada o desmineralizada no debe corroer, ya que están libres de minerales como el sodio, que es la causante de la corrección, dice acá. Bueno, ¿me equivoco? Espero la lean y me saquen la duda. Sí, Bueno, esa es la teoría. Yo tengo en mi experiencia he visto vehículos que usan agua destilada y hay corrosión. Nos acaba de derribar un mito, profe. Voy a dejar de tomar agua destilada, entonces. No, pero corrosión a los metales, no al cuerpo humano. no, pero cuidado con el agua destilada y el cuerpo, que hay gente que le hace reacción con los electrolitos y todo eso. Ah, mire usted, ese otro dato. Parece que es tan sana el Sí. agua destilada y al final no es tanto. Eh, Mire, Esa es otra perdón. capacitación. Mire, esta pregunta es la pregunta que estaba esperando que hagan. Nos preguntan, ¿cuál sería un escáner como para iniciar? Mira, deme un segundito, José, para volver a mostrar la presentación, ¿ok? De nomás. Porque casualmente nosotros aquí colocamos una lámina. Vamos a ver si lo ubico. Eh, Vete a la parte de donde aparece ahí. Aquí. Pues bueno, esa pregunta depende de cuál es tu objetivo en la parte automotriz, qué trabajo vas a hacer, si lo vas a hacer para un uso doméstico o profesional, y de tu presupuesto monetario, que obviamente tú puedes arrancar con un escáner básico y si dispones de más dinero, pues comprarte un escáner avanzado. Este que vemos aquí, si mal no recuerdo, a nivel de la especificación técnica, es un Autel AL319. Por ahí está el código, ¿ok? Que de hecho la casa Launch tiene también uno que es similar. No recuerdo el nombre, pero es pequeñito, negro. Ambos valen de 30 a 40 dólares. Son escáneres de bolsillo muy buenos. Lee protocolos americanos OBD2, EOBD, Europa. También protocolos CAN bus. Es muy importante que aunque sea un escáner básico de unos 40 dólares, lea protocolos CAN bus. Hoy en día, por darles un ejemplo, Toyota en todos sus modelos utiliza protocolos CAN bus o MOD, redes multiplexadas. Entonces, si tiene un escáner que lea CAN bus, se va a lograr comunicar. Este tipo de escáneres lee códigos, borra códigos y puedes ver datos en vivo solo del sistema de inyección electrónica, pero es un gran avance, ¿ok? No se pueden ilusionar con este tipo de escáner ninguno de los dos que te vas a conectar a tu Fiat Palio, a tu Renault Kangoo, no agarra comunicación. En los Corsa hay unos que no, algunos otros que sí, pero por lo general no conectan. Mira, yo ¿Ok? recomiendo en la era en la que estamos, con el auge que están teniendo los dispositivos móviles y el Android,
Hoy en día se puede conseguir un escáner multisistema, o sea, todos los sistemas de un vehículo, multimarca, o sea, muchas marcas y muchos modelos, actualizado hasta el último año y Bluetooth inalámbrico, pero es un escáner para ser instalado en un dispositivo Android o iPhone. Puede ser una tablet, puede ser un teléfono o puede ser un teléfono iPhone. Ese tipo de escáneres son los que yo recomiendo, porque los lectores de código, como el que el profe Lauren acaba de señalar ahí, son escáneres muy básicos. De repente alguien que tiene su propio auto y quisiera diagnosticarse para sí mismo y no diagnosticar otro, le puede servir algo así. Pero alguien que quiere prestar servicio, reparar y hacer mecánica, yo recomiendo el antes mencionado. De ahí para arriba van a haber escáneres que tienen funciones especiales de programación, aprendizaje, puede ser 5 funciones, 10 funciones, 15 funciones o más. Ya de ahí va a depender lo que le dé la capacidad económica, pero un escáner básico, multisistema, multimarca, Bluetooth, como el que yo le digo, puede estar por el orden de los $50. Bueno, fíjense, por lo menos este escáner es bueno para marcas japonesas, americanas, no es bueno para marcas europeas. Pero bueno, es el propio escáner, si tú para tu casa, reparar los vehículos de la familia, es básico, centrado solo en inyección. Este tipo de escáner, como este Bosch, es un escáner intermedio, que los hay también en marca Hotel, también intermedio, que pueden leer 4 sistemas: motor, caja, ABS y airbag. Ya después tenemos, fíjense que tampoco a nivel de precio, anteriormente necesitabas unos $700 hacia arriba para tener escáneres ya avanzados que hagan pruebas activas, calibraciones, test de accionadores. Ya, por ejemplo, esta interfaz es la Tindiac 1 y dependiendo, a ver, Think Diac 1. Dependiendo del mercado donde se compre, los precios pueden oscilar de unos 120 a unos $140, es decir, son precios accesibles. Ya esto es un escáner, claro, aquí nosotros lo tenemos un cable adicional, que es como una extensión para que el escáner no quede pegado abajo donde va enchufado en el volante. Ya esto es una interfase que lee multimarca, hace pruebas activas. Cuando digo pruebas activas, por ejemplo, puedo apagar el inyector de un cilindro, un motor de gasolina para ver si está fallando el cilindro, puedo activar la velocidad baja y alta de un electroventilador, activar el compresor, ¿ok? Hace calibraciones o funciones especiales como calibrar el mínimo, por ejemplo, de una Cherokee, la válvula de mínimo y AC, por dar un ejemplo, el mínimo un cuerpo de aceleración electrónico de un Peugeot 06, después de una limpieza. Entonces es muy útil y hace lo que hacía antes un escáner de $800 hacia arriba. Y fíjense que el precio ya no está muy elevado, pero tienes que trabajarlo con teléfono o tablet, con Android, etcétera, sus sistemas operativos. Trabajan vía Bluetooth. Esta, por ejemplo, esta interfase, que es una de las que utilizamos para el video, es la TeamDiac, pero es la 2. Ya está en el orden de los $240. Tiene una velocidad de procesamiento un poquito más rápida a nivel de datos en vivo que la TeamDiac 1 y te permite instalarle después un software más avanzado como el Jacksone Pro con más de 40 funciones especiales. Y fíjense que igual, este tipo de escáneres, los precios son muy accesibles, ¿ok? Entonces ya es un tema, pienso yo hoy en día, no tanto de dinero, sino qué hacer con las herramientas que tienen, con lo que aprendes, con las herramientas físicas, con los escáneres, cómo crear algo productivo para resolver fallas poco a poco, pues ir ganando experiencia. Adelante, José. Bien, profe, si le parece, ya que estamos cortos de horario, las últimas dos. Ok. Si el sensor está fuera de rango, por ejemplo, con un valor más bajo, ¿puede ser que funcione solamente una sola velocidad y que encienda muy arriba? Por decir una temperatura a 100 grados. Mira, si el sensor está en un valor bajo, por debajo del mínimo y de ahí no pasa, cuando digo del mínimo es el mínimo al que enciende, por ejemplo, la primera velocidad, 95, 97 grados. El electrón jamás va a encender. Va a seguir subiendo la temperatura, el auto va a recalentar o el motor va a recalentar y el electrón nunca va a encender.
Porque la computadora, si la señal del sensor no es enviada a la computadora proporcional a la temperatura, el electroventilador no funciona. Es lo que hemos visto en algunos vehículos donde el sensor se queda clavado en un valor y por debajo del valor del encendido del electro. Por ejemplo, 60 grados. Exacto. Hay una precisión, hay electroventiladores en algunas marcas que encienden cercano a 96 grados, la velocidad baja, otros 98, otros 102 grados y otros inclusive más. Bueno, y para terminar, profes, una opinión les piden. Franco dice, ¿cómo ven la rentabilidad del negocio de reparación de motores de combustión versus la nueva tecnología eléctrica? Si pueden comentar un poco su apreciación. Bueno, seguiremos reparando por muchos años más los motores de combustión interna. Yo no veo que el eléctrico desplace al vehículo de combustión y lo que veo es que más bien la tecnología que se va a popularizar, porque es la más práctica y la más viable, es la tecnología híbrida. Vamos a tener una generación de vehículos con motor eléctrico y a gasolina y obviamente pues toda la parte mecánica y electrónica de ese tipo de vehículos va a seguir siendo la misma con un agregado, la tecnología eléctrica. Pero de resto yo no siento ninguna amenaza ni ningún problema en que vayamos a dejar de reparar los motores de combustión interna. Hizo respirar a varios, profe, ¿eh? Por lo menos un buen tiempo. Y hay que ver, también está la tecnología de vehículos que trabajan con hidrógeno. Entonces, bueno, hay que esperar un tiempo. Bueno, con eso finalizamos. Obviamente nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero seguramente vamos a volver a tener otra masterclass a futuro con los profes. Buenas noches para Por todos, favor de Dios. buen comienzo de semana y nos vemos en la próxima. Bueno, Gracias. chao, chao a todos. Chao.